Lo saludamos a nuestro querido Facu Suárez. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. ¿Todo en orden? Ahí acomodamos. Con toda la información de la política local, por supuesto. Siempre ahí chapoteamos un poquito lo nacional, que nos afecta, ¿no? Y Samuel Zamorano, que en un rato se va a incorporar al aire. Porque ya estoy. Ha tomado la fantástica idea de ir a probar un chipá. Qué rico. Irresistibles. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Buen aporte. Bueno, hablamos un poco, Todo ¿les suyo. parece? Sí. No, tema, Todo bueno, hablaron recién de la cuestión del presupuesto vinculado a la cuestión de cómo afecta la educación técnica. Y uno empezó a mirar el presupuesto, a ver varias cosas que dice, uy, mira esto cómo pega, mira esto cómo modifica alguna situación que está dada. Y algo muy importante que se está dando mucho el debate en las últimas horas es qué va a pasar con el régimen de zona fría. Claro. Uno cuando miró el presupuesto empezó a chusmear más o menos y dice, a ver, artículo 72, dice, deróguese... Lo mismo que decía el hombre, nuestro entrevistado recién, Osvaldo, con respecto a, tipo, viste, el mostrador de heladería, con varias tapitas que por ahí no tienen el nombre, pero el que sirve ya se la sabe de memoria. Exactamente. Con todos estos artilugios de artículo, tanto que yo no dice arriba de qué es, pero abrieron varias tapas para este presupuesto. Bueno, artículo 72 del proyecto de ley, obviamente ahora lo va a tener que discutir el Congreso. Deróguese los artículos y dice 4, 5, 6, 7, 8 de la ley 27637. Esa ley es una ley del 2021 que lo que hizo en ese año fue ampliar el régimen de zona fría que ya existía desde el año 2000. Desde el 2000 lo que se hace es se implementa una tarifa diferencial favorable para aquellos usuarios de la región patagónica, porque bueno, tienen que consumir más gas porque lógico, se cagan de frío. Exactamente. ¿Qué hace en el 2021? Un proyecto que lo impulsa Máximo Kirchner en el contexto del gobierno de Alberto es ampliar ese régimen que hasta ese momento beneficiaba a 850.000 usuarios. Sí. Usuarios, hablamos de domicilios. Claro, la gente es más, ¿no? La que vive por casa. Correcto. Se amplía casi 4 millones de hogares, incorporando una parte geográficamente muy significativa del país. Gran parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, zonas de Córdoba, bueno, Mendoza también. Básicamente uno toma de Mendoza, del centro de Córdoba para el sur y la zona de la cordillera. Más o menos ese es el espacio que tenemos. Tenemos un mapita, ahora después más tarde seguramente lo vamos a ver para explicar otra cuestión. Ahí ya lo tenemos. ¿Qué ocurre? Bueno, y en Mar del Plata, en General Porredón, 260.000 hogares se suman en el 2021 a este beneficio. ¿De qué consta el beneficio? Tienes un descuento del 30% en la factura final para toda la gente que vive en esas regiones de zona fría, y puede ser un descuento hasta el 50% para aquellos beneficiarios de planes sociales y también entidades de bien público. El gobierno de Milei hace rato que quiere derogar la ampliación, no eliminar el régimen. No la zona, porque lo del 2021 lo quiere tirar para atrás. Si ustedes miran el mapa, amigos, tiene toda la lógica y todo absoluto sentido común por las zonas que abarca, digamos. Sí, ¿no? Eso ocurre. ¿Qué pasó? Primero, ¿se acuerdan la ley Ómnibus? Que después fue la ley base, o la conocimos como ley base. Bueno, la ley Ómnibus, el proyecto original ya contenía esto mismo: derogar la ley o los artículos fundamentales de esa ley del 2021. De la ampliación, claro. Este año, los especialistas en energía, yo ahí miro mucho EconoJournal de Gandini, ahí planteaban que ellos ya estaban dados como que el gobierno ya tenía la decisión política de derogar esto por DNU. El tema que después había un debate interno de las áreas jurídicas que le decían, mirá que esto no te lo baja en 2 minutos un juez, no tenía mucho sustento. Bueno, finalmente en ese ida y vuelta de que lo metemos por DNU o no, finalmente, bueno, lo meten en el presupuesto nacional. Tema raro, ya llevándolo a lo político. O sea, están en campaña, los tipos dicen, acabamos de salir de una derrota electoral. Tal cual. Tenemos que cambiar el perfil en algunos aspectos. Y van a elecciones con este eje que vos decís, ¿cómo vas a capturar el electorado? O sea, a ver, me imagino, candidato a diputado nacional Alejandro Carrancio, de Mar del Plata. Correcto. El tipo diciendo a los vecinos, vótenme, así voy al Congreso para aumentarles el gas. Es raro. Es indefendible. Es raro. Sí, claro. sí. Me llamaba la atención del mapa, cómo uno tiene una relación con el otro, ¿no? El tema de por dónde está la nueva ampliación, o la ya no tan nueva ampliación, mejor dicho, de la zona fría en la República Argentina, y por otro lado en donde se asienta, lamentablemente, siempre hablando, la pobreza más extrema en nuestro país, ¿no? En las zonas más cálidas, en donde menos se necesita, es donde hay una pobreza mayor, porque bueno, es una realidad también, ¿no? Pero en las zonas frías es imposible convivir con el invierno y la pobreza, porque es una muerte segura en cualquier noche. Hay una
una cuestión de lógica, ¿no? De cómo se puede sobrevivir un invierno entero sin calefacción, por ejemplo. Sí. Es imposible. Ese mapa ahora viene a colación de otra cosa, porque a mí me parece interesante también poner sobre la mesa cuáles son los argumentos del gobierno por el cual quiere tirar a dar marcha atrás a este sistema, y que además esto ya meto opinión y me empiezo a parar delante del pelotón de fusilamiento. Seguramente el régimen de zona fría es algo que hay que reanalizar y rever. Ahora, el gobierno de la Libertad Avanza, ¿qué te plantea siempre? Por ahí con algún argumento válido directamente entra con la motosierra y quiere desguazar todo, cuando en realidad acá lo que quiere hacer es eso, básicamente. Sí. A ver, ¿qué ocurre? El régimen hasta ahora se venía, o por lo menos en su idea original, tanto cuando se creó en el 2000 como hasta el 2021 y también con la ampliación del 2021, es que esto no le genere un agujero fiscal al Estado, sino que básicamente lo que se genera un fondo fiduciario, que lo que se hace es, pasó originalmente hasta el 2021 con la gente de la Patagonia, es aquellos que viven o vivían en zonas que no están dentro del régimen zona fría, pagan un extra de su factura para justamente equiparar lo que dejan de pagar los que están beneficiados que reciben esto. No es un subsidio, es un sistema mediante un fondo fiduciario. ¿Qué ocurrió? A partir de la modificación del 2021, en el corto plazo se empezó a ver que no era suficiente los recursos que entraban al fondo fiduciario para poder sostener la diferencia que no pagan el resto. ¿Qué fue pasando? Poco a poco el Estado Nacional fue subiendo el porcentaje extra que se les cobra a los que no vienen ahí. Originalmente era del 3 y pico por ciento, empezó a subir. Este año el gobierno de la Libertad Avanza ya lo subió 3 veces y hoy es del 6.8%. ¿Qué dice Nación? Cosa que lo cotejan economistas que están librados de sospecha de libertarios, que se calcula que este año al Tesoro Nacional le va a costar unos $300 millones para poder resolver esa diferencia. Okay. O sea, sí, evidentemente hoy sí se genera en términos fiscalistas, como te plantea casi todo la Libertad Avanza, un déficit ahí. La intención de Milei es eso, es esos $300 millones de ahorrárselos. No es rever el sistema y demás. ¿Qué plantean como argumentos y que algunos me parece son atendibles? Ahora si vamos al mapita, por ejemplo. Primero, el régimen de zona fría es universal, es para todos los que viven en esa zona. No estratifica por cuestiones socioeconómicas del nivel de ingresos. Claro. O sea, ese 30% del descuento de la boleta es un descuento que le va tanto a un vecino del barrio Libertad como a un vecino de Los Troncos o de un country, un barrio cerrado. Está claro. No hay ninguna. Hay uno a priori dice, hay una cuestión, no hay una lógica redistributiva. Porque a un tipo que tiene muchísima guita le estamos financiando una parte de su consumo del gas. Hay un argumento atendible. Después, si volvemos al mapita, el mapita lo que hace es mostrar, primero los que están online, de un lado tenemos lo que es la zona de régimen de zona fría, y por el otro lado es un mapa donde divide departamento por departamento, de cada serían los municipios a nivel provincial. Ahí está. La zona, el nivel de incidencia de la pobreza crónica, la pobreza estructural. Claro. Y uno lo que observa es esto que decía Samu, es las zonas que no están dentro del régimen de zona fría son las zonas más pobres del país. Entonces también lo que sucede es que se le carga con un extra de la boleta a los sectores más desfavorecidos económicamente del país para subvencionar los sectores más favorecidos del país. Claro. Obviamente, vos dentro de ese lugar tenés los millonarios de Misión y tenés los pobres de Tierra del Fuego. No, claro, y aparte tenés una situación que, a lo que yo estaba diciendo, en Formosa, en Misiones, tal vez no utilicen sistemas para calefaccionarse o tal vez lo utilicen muchísimo menos, por lo cual las facturas que van a abonar es o ninguna por calefaccionarse, solamente una cuestión de gas para cocinar o muy poca en el caso sí, de eso hacerlo. es para los que pagan el 6 y pico y los que tienen el descuento es para los que tienen red domiciliaria. Obviamente esto no abarca el otro tipo de calefacción que mucha gente consume, tanto si tenés el beneficio como para quienes se les carga. Ahora, ¿cómo pensamos la argumentación del gobierno y sobre todo de aquellos, como mencionabas acá, Rancio, los representantes desde acá? ¿Cómo van a justificar esta medida? El propio intendente de Montenegro hoy es un hombre recontra cercano al poder político de la Argentina, forma parte de la mesa de la provincia de Buenos Aires, que se reúne en casa de gobierno directamente. Va a romper, vuelvo a la figura, ¿romperá una lanza Montenegro por esta cuestión? Hoy salió una nota ahí con OFF en la capital, donde supuestamente tiran la línea que tiene Montenegro, que él mantiene esta postura de estar en contra del régimen de zona fría. Yo calculo que si es así, públicamente no saldrá a confrontar, como sí salió a confrontar en su momento cuando esto estuvo en la ley Ómnibus. Y hay una cuestión además, obviamente ya la oposición hace fila para pegarle a Milei y a Montenegro, ya vimos salidas en público de Raberta, de Pulti. Claro. Y además hay una situación muy particular que fue que cuando vieron que yo les conté que estuvo durante el año analizando sacar esto por DNU. Sí. Cuando estuvo ese rumor, la oposición, tanto Acción Marplatense como Fuerza Patria,
presentaron un proyecto en el Consejo para que, bueno, haya una expresión pública del Consejo de preocupación. Ese expediente, esos dos expedientes se trataron la semana pasada en el Consejo Deliberante, y el radicalismo, con todo el tiño, con toda la visión de futuro, dijo, pero esto es algo que ya pasó, esto no se implementó, esto es meramente electoralista, como diciendo, ustedes quieren generar un conflicto de esto por cuestiones electorales, bueno, a los pocos días lo dijo el radicalismo, no lo dijo el PRO, que se quedó callado en la votación, o en el debate, porque no hubo votación, quedó en comisión. Bueno, pocos días después esto vuelve a salir a escena. Así que tenemos ese tema que creo que va a ser parte de la campaña en aquellas provincias como la de Buenos Aires y hablar Mar del Plata, que están directamente desafectadas a esto. Mendoza también, imagino que será un eje central. La senadora Fernández Agasti también salió. Ya salió públicamente. Sí, yo no creo, si en su momento no lo pudo implementar, no lo pudo votar con la ley bases cuando tenía un congreso mucho más favorable, lo veo muy difícil ahora. Incluso La Rioja también, o sea, está ahí todo el oeste, el noroeste argentino, hasta Jujuy inclusive. Seguimos con presupuesto, ¿les parece? Dale. Otro tema que siempre yo le presto mucha atención en presupuesto es la obra pública. Que además es algo que obviamente venimos muy en debate con esta cuestión de Milei cerró la obra pública, la paralizó, que no es tan estrictamente así, hay algunas obras, pero son muy mínimas que... Pero usted se juntó con sus vecinos todavía a hacer un cordón cuneta en el barrio. Lo estamos analizando. Pero viejo, qué vagos que son. Un lomo de burro. Le dan la libertad para que trabajen todos los vecinos mancomunadamente organizados. Bueno, yo vengo a traer buenas noticias. A ver. Hay obra pública prevista para Mar del Plata para el año que viene, no financiada, ejecutada por Nación. A ver, en el presupuesto de Nación, uno tiene la obra pública que directamente ejecuta Nación en sus ámbitos de jurisdicción. No sé, Universidad Nacional de Mar del Plata, los institutos que tiene Nación, Cámara Federal, la estación de tren, son lugares donde directamente... Rutas nacionales. Ruta, la 226. No está lo que, por ejemplo, si Nación le financia una obra al municipio. Eso no está, porque es directamente lo que ejecuta Nación. 2 obras para el año que viene. A ver, bueno. Por el monto final de 32 millones de pesos. O sea, van a ser una calecita y... Es impresionante. El presupuesto total de obra pública del año que viene de Nación asciende a, tengo por algún lugar el numerito, 856.645 millones. ¿Y de eso? De eso, 12 millones, que es el 0,003%. 0,003. Va destinado a General Porredón. Mar del Plata tiene el 1,4% de la población de la nación, Es una diferencia, son 387 veces de diferencia. 387 veces menos de guita. Muchas. Hay otros lugares que va. La mitad de ese presupuesto nacional de obra va destinado a la Dirección Nacional de Vialidad, que va a empezar a darle un poquito más de bola, no a fondo, pero un poquito más de bola, porque las rutas nacionales se están viniendo abajo. ¿Cuáles son esas obras? A ver, eso me Son interesa. 2 obras que en realidad ya había empezado el gobierno de Alberto Fernández, que quedaron ahí y faltan 2 pesitos para terminar. Básicamente es eso. A ver, una es en el Hotel 4 de Chapamalal, unas obras de refuncionalización y mantenimiento en el Hotel 4, que además lo curioso es que Nación tiene el proyecto de concesionar la gestión, con lo cual ¿para qué lo arreglar? Va a poner 20 millones para arreglar algo que después lo va a explotar un para privado. Dejárselo listo. Y lo otro es parecido, es una obra que había empezado también Nación en la Dirección de Migraciones en el edificio de San Martín en el 3100. Estaba terminada, son 12 millones de pesos. No es nada, 32 millones de pesos en un presupuesto del municipio más chico del país, es nada. Arreglás una gotera, cambiás un poquito, unos pisos y ya está. De Nación. Así que bueno, ahí sería un eje de... Hoy lo hice medio en la nota que publiqué medio de manera un poco jocosa, el discriminan a Mar del Plata, que muchas veces lo usa el gobierno de Montenegro para referirse a Kicillof. Bueno, es muy evidente acá el ruso también esta cuestión. Sí. Rabinovich era un gran discriminan a Mar del Plata. Discriminan a Mar del Plata. Sí. Le metieron un carpetazo a Rabinovich. Hoy uno de esos medios especializados en política provincial, acá de la ciudad. Sí. Resulta que hay un requisito, varios requisitos de cumplir alguien para ser candidato y después para asumir. Correcto. Uno es no ser infractor del registro de votantes. Si nosotros no vamos a votar, se nos genera una deuda, una multa, y uno debe tener eso saldado. Y además se supone que alguien que es político tiene que votar. Pero eso para poder presentarse. Presentarse y asumir un cargo. Las dos. Bueno, resulta que metieron su numerito en el registro de electores y no fue a votar en el balotaje del 2023. No votó a Milei. No, es terrible. Entonces, si uno se pone finito, él no podría asumir como diputado. No, me muero. Como diputado por la segunda sección electoral. Eso la gran Macri cuando no fue a votar en Boca, ¿te acordás? Claro. En Boca. Estaba Ibarra de candidato de Macri y Macri de vice. Ya tenía el dato y no fue a votar. Fue Milei, de hecho, y se llevó las primeras puteadas de su gestión cuando hacía días nada más que había asumido. Se regaló.
Bueno, nuestro regalo. querido Facu Suárez, entonces, con toda la política local, ¿se queda un ratito más? Sí, sí. Me deja un. Sí, tengo- por porque favor. acá siempre le pegan a Montenegro, y yo quiero decir que este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, en donde se presentó el master plan de obras para el estadio José María A Minela ver. entre la Asociación del Fútbol, la provincia de Buenos Aires, acá lo veo Kicillof, Riquelme, no está Montenegro. Pero- Pero entonces no se hizo esto. No puede ser. Todo esto que iba a ser la casa de las selecciones argentinas, el José María Minela, lo van a hacer en el Único de La Plata, en el Diego Maradona. No me diga que Es perdimos una- eso. Nada, hace rato que lo habíamos perdido, pero Dios me refiero mío. que era algo, Ujú. hoy por hoy está privatizado, Sí, sabe sí, que solo sí. resta la firma del contrato y Sí, nada más. Pero está cómo se todavía. insistió con eso, ¿eh? Pero ¿Qué se íbamos a hacer? insistió, o sea que había una avidez por parte de la Asociación del Fútbol Argentino de tener un estadio con esas características y para reformarlo y ponerlo a su gusto y piacere. Había una intención en su momento de provincia, lo dijimos en También, su momento acá, sí. de poner un dinero para hacer los estudios necesarios para ver qué es lo que pasaba con la infraestructura del estadio. No se accedió a eso, Exacto. porque se dijo no, nosotros vamos a ir por el lado de AFA, porque AFA tiene el interés real con el Minela. Vino acá Chiqui Tapia en su momento, Es lo vi, cierto. dijo, este estadio le falta un montón, dijo, y quedó en la nada la negociación y luego vino la parte de la privatización del Así Minela. que ahora, ¿a dónde se fue esto ahora? Esto va a ser ahora, según lo presentaron hoy, Chiquitapia, Riquelme, Kicillof, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Me parece que tiene alguien que viene ahora y le puede pedir explicaciones sobre esto. Quédese, Facu, quédense todos, amigos, A ver. porque me parece que lo que viene ahora... Hace rato que no venía, ¿eh? A ver, ya veo ahí que clavó el patrullero, me parece, en la puerta. Dele lugar, dele lugar.